Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Hoy vamos a volver a escuchar la entrevista al que seguramente es el padre, o cuanto menos el científico más importante en cuanto al entrenamiento de fuerza, ya no solo en España, sino a nivel mundial. No hablamos de otro que ni más ni menos que Juan José González Vadillo, el cual tuvo el detalle y bueno, para mí el gran honor de que se pasase por este podcast para explicarnos todos los entresijos del entrenamiento de fuerza, específicamente para ciclistas. Seguramente no somos conscientes de la verdadera suerte que hemos tenido de poder escucharlo y más respondiendo a preguntas que seguro que todos nos hacemos respecto al entrenamiento de fuerza en ciclistas. Así que es una entrevista de esas que es importante escuchar varias veces hasta que nos la sepamos de memoria, como por ejemplo en mi caso. En fin, antes de empezar con la entrevista, recordaros que ya salió el libro de la naturaleza del entrenamiento, que es el libro donde he puesto todo lo que he aprendido, es el libro donde he podido explicarme y unir todos los conceptos del podcast, que da sentido a esto. O sea, es un libro que va mucho más allá de lo que decimos en los episodios del podcast, que está gustando mucho. Tenéis las reseñas que han llegado en Amazon, de los pocos libros que tiene 5 estrellas, número 1 en venta desde que salió. Así que, bueno, simplemente os diría que si aún no lo habéis leído y os lo estáis pensando, pues bueno, creo que puede cambiar la forma en la que veis el entrenamiento y, por ende, mejorar o evitaros algunos de los fallos que seguramente estáis haciendo todavía. También y por último, este verano sacamos el curso de nutrición deportiva para deportes de resistencia y del cual aún os podéis beneficiar de un poco de descuento, así como de una clase de preguntas y respuestas si lo compráis entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre. Es un curso de unas 6-7 horas de clase donde tendréis respuesta a qué comer antes, durante, después, suplementos, etcétera. O sea, todo lo necesario para que os montéis vuestros planes nutricionales personalizados para vuestras competiciones personales. Os dejo también el enlace en las notas del episodio y ya sí, y sin más, vamos con Juan José González Vadillo. Buenos días, Juan José. Bienvenido al podcast. Es todo un honor tenerle por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, para el desarrollo de la entrevista, ¿prefiere que le trate de tú o de usted? No, de tú, hombre. Vale, Juan José, pues lo voy a intentar. Y bueno, la verdad que viendo tu currículum, pues la verdad que es increíble, ¿no? Es infinito. Lo vamos a dejar en las notas del episodio. Catedrático de Teoría y Práctica del Entrenamiento, decano de la Facultad Pablo Olavide, autor de 6 libros de entrenamiento, ¿no? Entrenador, creo que con más de 600 récords nacionales, ¿no? En sus deportistas y medallistas olímpicos. Pero bueno, quizá al ser tanto, quizá me quedaría, ¿no?, con la parte de todo el mundo que lo conoce y a todo el mundo al que nos ha ayudado, pues saber pues, todas sus investigaciones sobre entrenamiento de fuerza. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿de dónde nace? Porque para llegar a esto, imagino que tiene que nacer con mucha pasión por el entrenamiento de fuerza. ¿De dónde le viene esta pasión? Pues bueno, pues esto en parte supongo que sería por propia, no sé, inclinación natural hacia el entrenamiento y después pues las coincidencias, las circunstancias de la vida que, bueno, que te llevan por una vía u otra, ¿no? Lo mismo que me dediqué inicialmente a un deporte profesionalmente, pues podía haberme dedicado a otro quizás, y bueno, y las cosas hubieran cambiado, ¿no? Pero digamos que desde muy pequeño, pues yo tenía, no sé, la tendencia a observar mucho el entrenamiento, a programarme a mí mismo mis propios entrenamientos, pero siendo muy joven, con 12 o 13 años, a notar lo que iba haciendo, una cosa que yo nunca había visto, pero que yo imaginaba que eso tendría que servir para algo. Y bueno, y a partir de ahí, pues siempre fue una práctica, pero sometida siempre a una reflexión sobre lo que estaba haciendo desde muy pequeño. Digo, desde los 13, 12, 13 años, yo ya recuerdo anotar mis propios entrenamientos, ¿no? Y bueno, y así fue desarrollándose toda mi participación, sobre todo como practicante de deporte en general.
y como observador o como, no sé, como analizador, podríamos decir, de aquello que iba haciendo, ¿no? No era una cuestión de jugar o de entrenar por divertirse, sino que se me venía a la cabeza formas de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, y así fue evolucionando, y hasta que llegó un momento también por circunstancias, casualidades o circunstancias, conocí a una persona que en ese momento era un levantador de prestigio en España, era el segundo mejor levantador en ese momento, y que me invitó a que yo entrara a formar parte del deporte de la halterofilia en aquel momento, ¿no? Bueno, entonces yo me inicié ahí y empecé a practicarlo en competición oficial. La verdad es que estuve poco tiempo participando oficialmente en la competición, porque al poco tiempo, pues a los 2 años más o menos, al año y pico, 2 años, la persona aquella que me había invitado a participar como levantador, como deportista de ese deporte, practicante de ese deporte, pues resulta que se convirtió en mi alumno. Es decir, yo empecé a partir de los 2 años más o menos a ser su entrenador, ¿no? Creo que no sé si habrá otro caso, pero no lo conozco, de un discípulo, un entrenando, un deportista que se convierte en entrenador de su entrenador, ya que esta persona todavía seguía compitiendo, ¿no? Entonces, los últimos años de su vida deportiva, yo era más joven que él, yo lo entrenaba, yo era más joven que él, pero los últimos años de su vida deportiva, en participación en competiciones nacionales e internacionales, yo fui su entrenador. Al mismo tiempo, por otra parte, otra persona, también de la halterofilia, pues me encomendó hacer, bueno, esta persona de la que hablo era José Gordillo, Pepe Gordillo, y después otra persona que me invitó a impartir cursos nacionales, a impartir cursos regionales inicialmente. Pues también me dio esa oportunidad, y entonces yo empecé a dar cursos, y que esta persona fue Antonio Tavares, que fue una persona que influyó mucho en que yo me implicara en lo que es el entrenamiento, en la halterofilia y demás, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, yo sigo trabajando en este deporte y sigo, digamos, pues bueno, analizando aquello que iba haciendo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues ya viene todo lo posterior, ¿no? Pero esos son, digamos, como los inicios, por una parte, en la práctica deportiva, y por otra parte, la reflexión acerca de la práctica, ¿no? Y cuando empiezo a entrenar a esta persona, que era ya campeón de España muchas veces y levantador internacional, pues yo anoto lo que vamos haciendo, cosa que no se había hecho hasta la fecha. Veo las repeticiones, las intensidades que se utilizan. En ese momento, sinceramente, sin tener mucha idea de qué podría salir de aquello, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues a base de análisis, reflexión y demás, pues fueron surgiendo una serie de pequeños hallazgos y de pequeñas orientaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy destacable que esta persona, cuando entrenábamos juntos, pues yo le decía, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y llegó un momento en que él pues dijo, mira, ¿por qué no me entrenas tú a mí? Y así fue, ¿no? Y ahí empezó un poco toda la trayectoria posterior, que después se amplió a otros deportes, ¿no? Al entrenamiento en otros deportes y demás. Y bueno, y después ya toda la vida profesional como técnico, y después ya la vida universitaria como profesor, etcétera, etcétera. Más o menos, más o menos. Sí, sí. Qué bueno, porque además los que lo hemos conocido ahora, o te hemos conocido ahora, no sabemos, ¿no? O no nos imaginamos que, pues eso, que antes de ser, pues de todas estas investigaciones, pues has levantado peso y mucho peso, ¿no? Y lo has vivido, y creo que eso también debe ser clave a la hora de poder entenderlo bien. Y me gustaría pasar a un tema un poco más concreto, que es el entrenamiento de fuerza para deportes de resistencia, y concretamente para este podcast, para el ciclismo. Y es que, bueno, sabes que hay
un montón de falsos mitos y de miedo en los ciclistas al entrenamiento de fuerza, quizá porque no se hace bien, quizá por costumbre, pero ¿cómo o por qué debería un ciclista entrenar la fuerza? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta y que lo deberían saber todos los ciclistas y todos los entrenadores es que realmente todos los entrenamientos son entrenamientos de fuerza. Sí, no existe otro entrenamiento. El ser humano, la única cualidad que puede desarrollar es la fuerza. Sí, la única cualidad realmente que existe es la fuerza. La capacidad de movimiento de los cuerpos, es decir, lo único que puede hacer el ser humano, ¿no? El ser humano cuando se implica en una acción deportiva, una acción competitiva sobre todo, pues lo que puede hacer son dos cosas fundamentalmente, ¿no? Por una parte, pensar y por otra parte, aplicar fuerza. No puede hacer otra cosa, nada más que puede hacer eso, pensar y aplicar fuerza. Por tanto, y esto es válido tanto para el entrenamiento como para la competición. Por tanto, cuando un ciclista está entrenando, lo que está es entrenando la fuerza. Obviamente, la forma de entrenar la fuerza pues es muy diversa, ¿no? Y está condicionada principalmente o está determinada principalmente por la intensidad y el tiempo o el volumen o el tiempo que se está entrenando, el tiempo que dura la acción. Entonces una acción de varios milisegundos o de medio segundo pues puede significar un entrenamiento en el que tú desplazas una carga o haces un salto y eso es un entrenamiento de fuerza con unas características. También puedes estar durante 1 hora en una bicicleta, o durante 3 o durante 4 horas, y durante todo ese tiempo lo que estás haciendo es entrenar la fuerza, pero en este caso, con acciones cíclicas, naturalmente, con pequeñas alternancias de aplicación de fuerza y descanso, pequeñas entre una acción y otra, pero en el fondo lo que estás haciendo es entrenar la fuerza. Lo estás haciendo con una intensidad obviamente menor que si haces un lanzamiento o si haces un salto, pero con una duración mucho más larga. Es un entrenamiento de fuerza con otras características muy diferentes, ¿no? Pero en el fondo lo que estás haciendo es entrenando la fuerza, ya que el rendimiento que vaya a conseguir el deportista depende de la fuerza que aplique, en este caso del ciclista, en cada pedalada. Y eso es evidente, eso no se puede. Entonces, bueno, pues unos sujetos pues tendrán habilidad para aplicar mucha fuerza durante unos segundos, porque son especialistas en, no sé, digamos en sprint o en modalidades de distancias cortas, por ejemplo en pista o cosas de este tipo, y otros pues tendrán más rendimiento en tipos de esfuerzo, de competiciones en las que el tiempo sea muy prolongado, mucha duración, ¿no? Pero en el fondo todos van a mejorar su rendimiento si mejora la fuerza, en este caso, que aplican en cada pedalada que realiza. Por tanto, todos los entrenamientos que hacen son para mejorar la fuerza. Obviamente, cuando el esfuerzo es prolongado, pues para entendernos, pues decimos que estamos haciendo un entrenamiento de resistencia, pero en el fondo lo que estamos haciendo es un entrenamiento de fuerza. ¿Cuándo aumentará la resistencia? ¿Cuándo mejora la resistencia? Pues la mejora de la resistencia se mide por el aumento de la velocidad en una distancia determinada o de la velocidad en un tiempo determinado. Si un sujeto, si quiere hacer el récord de la hora, ¿qué es lo que hace? Ha aumentado mucho su resistencia. ¿Por qué? Porque ha conseguido hacer más distancia en un tiempo determinado, es decir, más velocidad media en un mismo tiempo, en 1 hora. Y para eso es inevitable, o sea, la única condición que tiene que darse es que en cada pedalada aplique más fuerza. Luego el sujeto mejorará el récord de la hora si ha mejorado su fuerza. Si ha mejorado su fuerza como término medio en cada pedalada. Y no hay más. Y esa es la cuestión. Por tanto, decir que no se puede hacer entrenamiento de fuerza es un poco una contradicción y es una cosa un poco absurda, ¿no? Porque todo lo que está haciendo es entrenamiento de fuerza. Ahora bien, el problema, bueno, la cuestión que se plantea es cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo. Por tanto, la pregunta de si debe o no debe entrenar la fuerza no tiene ningún sentido, debe hacerlo. Debe hacerlo, obviamente, mientras está en la bicicleta y también
debería o podría o necesitaría quizás hacer un entrenamiento fuera de la bicicleta que en determinadas circunstancias pues también sería positivo para mejorar la fuerza en la propia bicicleta, ¿no? Así que más o menos esto te digo en relación con la necesidad o la importancia que puede tener el entrenamiento de la fuerza en el ciclista. Sí, ha quedado creo que clarísimo. Y bueno, en este aspecto me refería un poco más a la fuerza máxima, a la velocidad de competición, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a trabajar en los gimnasios, ¿no? Con cargas moderadamente altas y a una intención de esfuerzo máxima. Bueno, me gustaría preguntarle un poco por esto, ¿no? Por el trabajo de fuerza fuera de la bicicleta, ¿cómo debería de ser en cuanto a número de repeticiones, cargas y tipo de ejercicios empleados para un ciclista? Bueno, en primer lugar hay que tener claro el concepto de fuerza máxima, ¿eh? Y hay que tener claro que lo único que se puede entrenar cuando se dice que se entrena la fuerza, que en realidad es siempre, pero bueno, el ejercicio se asocia, ¿no?, a lo que entendemos habitualmente como entrenamiento de fuerza, es que el único objetivo posible es la mejora de la fuerza máxima. No hay otro objetivo posible. Igual que cuando un ciclista se monta en la bicicleta, lo que va a mejorar su rendimiento en la hora, sí mejora su fuerza máxima, pero la fuerza máxima que es capaz de aplicar en cada pedalada como término medio. Entonces, cuando se está en el gimnasio, pues el único objetivo posible es la mejora de la fuerza máxima. Ahora bien, el concepto de fuerza máxima pues no siempre se interpreta de una manera adecuada o correcta, puesto que se asocia exclusivamente a lo que es una repetición máxima como mínimo, ¿no? O incluso a una fuerza isométrica o una fuerza excéntrica, etc. Pero si se asocia solamente a eso, entonces estamos cometiendo un error, porque el concepto de fuerza máxima debe hacer referencia, debe entenderse como la fuerza máxima que aplicamos en cada acción ante cada carga. Si un sujeto está pedaleando a 60 pedaladas por minuto y va a la máxima velocidad posible, digamos, porque no es capaz de conseguir una cadencia mayor, el sujeto está aplicando la fuerza máxima a esa cadencia. Si ahora le ponemos un desarrollo diferente, una resistencia diferente y puede ir a 90 pedaladas por minuto, pues en ese momento está aplicando la fuerza máxima que puede aplicar a esa cadencia, a esa velocidad de pedaleo. Y si va a 110 pedaladas por minuto, pues en cada pedalada está aplicando la fuerza máxima, siempre y cuando el sujeto trate de ir a la máxima cadencia posible para la resistencia que tiene. Y en cada uno de estos casos mejorará la cadencia ante esas mismas resistencias si mejora la fuerza máxima del sujeto. Y obviamente la capacidad de aplicar fuerza en la unidad de tiempo. Por tanto, siempre que entrenemos, el único objetivo posible es la mejora de la fuerza máxima. Y además el único que tiene sentido, no tiene sentido proponerse otro objetivo. Pero entendiendo que fuerza máxima, un sujeto tiene infinitos valores de fuerza máxima, no un solo valor de fuerza máxima que se representaría por lo que es habitualmente se entiende como una RM, ¿no? El máximo peso que puede levantar, etcétera, etcétera. Eso es un valor más de fuerza máxima. Pero los más importantes son los valores de fuerza máxima que aplica en la acción específica. Ahora bien, si ya me dice series, repeticiones y demás, bueno, pues esto es tan diverso y tan complejo que no puede tener una respuesta. ¿Sí? Nadie que diga, no, tienes que hacer tantas series y tantas repeticiones, eso no tiene ningún sentido. Aquí hay un elemento básico y es el grado de fatiga, de esfuerzo que se quiere programar. Y entonces el grado de esfuerzo, de fatiga puede ser desde un esfuerzo muy ligero, de una fatiga muy ligera, hasta una fatiga moderada. Ese sería el rango, ¿no? Y ahí caben muchísimas series repeticiones, mucha diversidad de series, repeticiones, etcétera, ¿no? Entonces, la carga de entrenamiento debería cuantificarse, debería dosificarse, pues a través de la dificultad que tiene el sujeto para realizar
una primera repetición con una carga, en el ejercicio que sea, y también, y en segundo lugar, por el grado de pérdida de velocidad que se le permite o que se quiere permitir dentro de esa serie, siempre y cuando cada repetición naturalmente se vaya realizando a la máxima velocidad posible. Si no se realiza a la máxima velocidad posible, ya todo esto no tiene sentido. Entonces, se determina la intensidad por la velocidad a la que es capaz de desplazar la primera repetición de una serie, y después se determina, digamos, el resto de la carga, porque claro, ya la primera repetición supone una carga, ya ha hecho un esfuerzo, pero ese esfuerzo generalmente no es suficiente. Lo más probable es que haya que aumentar un poco la fatiga, y en vez de hacer una repetición, tenga que hacer más. ¿Cuántas repeticiones tiene que hacer? Pues para un mismo tipo de esfuerzo, cada persona realizará un número distinto de repeticiones. Algunos harán el mismo número, pero la mayoría siempre realizará un número distinto de los demás. No habrá muchas diferencias, pero sí habrá diferencias entre unas personas y otras. Entonces, lo que hay que determinar es qué grado de esfuerzo me representa la primera repetición y qué grado de esfuerzo me representa el resto de repeticiones que hago en la serie. Y este grado de esfuerzo se determina por la pérdida de velocidad. En este caso, pues cuando dos sujetos que han realizado la primera repetición a la misma velocidad, pues realizarán un número de repeticiones distinto para realizar el mismo esfuerzo, así para llegar al mismo grado de fatiga, al mismo grado de pérdida de velocidad en la serie. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, pues digamos que un ciclista pues debe ir desde una intensidad muy moderada, que dependiendo de la edad del sujeto, el tiempo de entrenamiento el tiempo que ha estado entrenando la fuerza o haciendo estos tipos de ejercicios, pues puede ir desde un 30 a un 40% de su repetición máxima estimada, en fin, un 30 a un 40% determinado por la velocidad a la que desplaza la carga, ¿verdad? Porque cada porcentaje tiene su propia velocidad, hasta un equivalente a un 70% aproximadamente de su estimada repetición máxima, su repetición máxima estimada, que también se determina naturalmente por la velocidad a la que desplaza la carga. Ese sería el rango más o menos de intensidades, pero claro, eso es a lo largo de la vida deportiva, no en cada sesión de entrenamiento, sino a lo largo de la vida deportiva. A lo largo de la vida deportiva irá aumentando progresivamente esa intensidad. Cuanto menos la tenga que aumentar, mejor. Si el sujeto va mejorando la carga absoluta, el peso con el que consigue determinada velocidad, pues puede estar ahí en esa velocidad durante mucho tiempo, es decir, con la misma intensidad relativa, siempre y cuando pueda aumentar el peso, la carga absoluta, para esa misma velocidad, para esa misma intensidad relativa. Y así irá progresivamente hasta llegar ya con años de experiencia a las intensidades máximas. Y después la pérdida de velocidad pues no debería ser más de máximo de un 15% aproximadamente, a un 20%, depende del ejercicio, ¿no? Si por ejemplo es una sentadilla, que sería el ejercicio más apropiado, más útil, pues no debería pasar de un 15% de pérdida de velocidad aproximadamente. Y bueno, y más o menos ahí están las bases del entrenamiento que debe realizar en cuanto a series, repeticiones y demás. Así es que... Sí, dime. Una pregunta breve que me surge respecto a esto. ¿La velocidad de ejecución la determinaríamos en base a cuál es la velocidad media del pedaleo, por ejemplo a 90 de cadencia, que es lo más típico, o en base a otro...? No, la velocidad de ejecución en el gimnasio, digamos, con el entrenamiento que no es de bicicleta, se cuantifica o se dosifica en función de la velocidad propia de cada porcentaje del ejercicio que se esté entrenando. Si tú hicieras, por ejemplo, un press de banca, que no sería el ejercicio más relevante para el ciclista, aunque obviamente le convendría hacer algo de eso, aunque fuera muy ligero,
pero bueno, la velocidad con cada porcentaje será algo distinta que si realiza una sentadilla bien hecha y completa, nada de media sentadilla, nada de esas cosas, sino bien hecha y completa. Entonces, la velocidad con cada porcentaje es diferente, ¿no? Entonces, vale, claro, por ejemplo, 1 metro por segundo en sentadilla, pues sería aproximadamente o casi exacto un 60% de la repetición máxima. Esa carga representaría un 60%, siempre y cuando el sujeto realice el movimiento a la máxima velocidad posible. Entonces estaríamos alrededor de un 60%. Sin embargo, si lo desplaza a 1 metro por segundo en un press de banca, pues eso sería aproximadamente un 45% aproximadamente, ¿no? Entonces estamos trabajando con la misma velocidad, pero las intensidades a la que representa cada velocidad o la misma velocidad son diferentes. ¿Por qué? Pues porque la velocidad propia de la repetición máxima de cada ejercicio es diferente. Un press de banca como término medio se puede hacer como término medio a 0,17, 0,18 metros por segundo, mientras que una sentadilla, pues como término medio se hace a 0,3 metros por segundo. Entonces se hace prácticamente casi al doble de velocidad que un press de banca. Por tanto, la velocidad con cada porcentaje pues es diferente, naturalmente. Será mayor siempre en el ejercicio cuya repetición máxima se realice a una velocidad mayor. Y si haces una cargada de fuerza, por ejemplo, pues la velocidad de la repetición máxima está alrededor de 0,9, 0,90 y poco en metros por segundo. Y si, fíjate bien, pues entonces todos los porcentajes de ese ejercicio pues se realizarán casi a 1 metro por segundo por encima del metro por segundo, mientras que en los otros ya son intensidades muy ligeras, ¿no? Así es que, bueno, eso es lo que determina la carga de entrenamiento y la referencia que hay que tener para dosificar las cargas. Muy bien, entiendo. Y luego otro tema en el ciclismo, bueno, en los deportes de resistencia en general, es la interferencia que se da entre, bueno, los largos rodajes con déficit energéticos, ¿no? Y el entrenamiento de fuerza máxima. Incluso, bueno, has documentado cómo la resistencia disminuía un poco la carga. Te recuerdo que no es el entrenamiento de fuerza máxima, es el entrenamiento de fuerza que siempre es de fuerza máxima. Eso es. Sí. Sí. Pues, bueno, pues me gustaría preguntarle un poco por cómo podemos minimizar esta interferencia para que nuestro entrenamiento luego específico de ciclismo no se vea perjudicado por la fuerza ni la fuerza por la resistencia, ni la fuerza por la resistencia. Bueno, vamos a ver, la idea básica y fundamental es que el ciclista, igual que cualquier otro deportista típico de los que llamamos de resistencia, ¿verdad? Pues debe hacer el entrenamiento que se considere necesario, oportuno de ciclista. Debe hacer ese entrenamiento que se considere oportuno y necesario. Obviamente, tú te puedes equivocar a la hora de decidir cuál es el entrenamiento oportuno y necesario en lo alto de la bicicleta. Pero bueno, eso es una cuestión que no se puede controlar muy bien. Cada uno tiene que ir, digamos, reflexionando y anotando y analizando lo que va haciendo para llegar a un mejor ajuste, ¿no? de la carga de entrenamiento a cada persona o cada deportista. Entonces, esa es la primera. Debe hacer lo que se considere necesario. Y aparte de esto, pues debe hacer, le puede venir bien o puede hacer o le va a venir bien realizar un entrenamiento aparte de los denominados de fuerza. Después de hacer todo el entrenamiento de fuerza en la bicicleta, en lo alto de la bicicleta, pues le vendría bien hacer otro entrenamiento también de fuerza, pero este ya es de los que se llaman entrenamiento de fuerza en el gimnasio, en fin, fuera de la bicicleta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos para que no haya un problema entre un entrenamiento y otro? Primero, que haga todo el entrenamiento de fuerza que tenga que hacer, punto 1. Punto 2, que el entrenamiento de fuerza no le produzca
fatiga, lo he dicho ya antes, moderada o ligera fatiga. Si se consigue hacer eso con un esfuerzo suficiente, pero nunca llegando a una fatiga por encima de moderada, digamos, el efecto del entrenamiento de fuerza será muy positivo para el rendimiento en la bicicleta. Y otra cuestión importante es que en la medida de lo posible el entrenamiento de fuerza siempre se realice con un estado de recuperación suficiente, nunca en estado de fatiga, y a ser posible que a continuación del entrenamiento de fuerza, si no se hace otra actividad, pues mejor, porque así el efecto del entrenamiento de fuerza será mejor, será mayor, y por tanto, si mejora más la fuerza en esos ejercicios, pues también esto puede tener un efecto positivo para la aplicación de fuerza en la bicicleta. Así que esas son las bases fundamentales de todo esto. El entrenamiento de bicicleta, lo que haga falta, lo que sea necesario, lo que se considere oportuno, sabiendo que nos podemos equivocar. Obviamente, si nos equivocamos en este planteamiento, pues no podemos culpar a ningún otro tipo de entrenamiento de que el sujeto vaya bien o vaya mal o vaya regular, sino se deberá a ese entrenamiento. Y una vez aceptado esto y realizado esta parte del entrenamiento, pues además puede hacer otro entrenamiento de fuerza, que es el que llamamos habitualmente de fuerza, en el que la clave fundamental está en 3 condiciones. No hacerlo en estado de fatiga, no hacer nada, si se puede, después del propio entrenamiento de fuerza, y durante el entrenamiento de fuerza que la fatiga sea como máximo moderada, como máximo. Si los sujetos tienen poca experiencia, son jóvenes, pues por debajo de moderada, con las indicaciones anteriores. Una pérdida de velocidad no mayor del 15%, en ningún caso, más o menos. Excepcionalmente puede llegar a un 20%, pero eso sería ya el máximo entrenamiento, ¿no? Sobre todo en sentadilla, ¿no? En press de banca se puede perder algo más de velocidad, pero como el press de banca no es tan determinante para un ciclista y sobre todo de carretera, pues con que se pierda también el 10 o el 15%, pues también sería más que suficiente. Entonces ahí están las bases de lo que es un entrenamiento y otro, ¿de acuerdo? Sí. Y claro, muchos oyentes que nos escuchen no tendrán posibilidad de medir la velocidad de ejecución. ¿Podrían, por ejemplo, con el carácter de esfuerzo, determinar la forma de entrenar bien la fuerza sin generar mucha fatiga? Bueno, todo lo que hemos dicho obviamente es una expresión más ajustada, más precisa de lo que es el carácter del esfuerzo. Es decir, nosotros siempre en un entrenamiento, queramos o no, entrenamos con un carácter del esfuerzo, que puede ir desde un carácter del esfuerzo ligero, moderado, etcétera, hasta un carácter del esfuerzo máximo, ¿no? Podría ir. No quiere decir que se recomiende, que lo que podría ir. Entonces, el carácter del esfuerzo y la pérdida de velocidad en la serie y la velocidad de la primera repetición son lo mismo, es decir, son formas más precisas de expresar carácter del esfuerzo. Ahora bien, si asociamos el término carácter del esfuerzo a la primera definición que ya hice en el año 90, por escrito, en el año 93, pues obviamente aquí estaríamos hablando de la relación entre las repeticiones que haces y las que puedes hacer. Bueno, pues en este sentido, aquí haría falta, por una parte, una experiencia del técnico, de la persona que dirige el entrenamiento y que observa el entrenamiento, ¿no? Porque si no observa la realización del entrenamiento, es poco probable que se pueda ajustar mínimamente las cargas, ¿no? Necesitaríamos una colaboración muy responsable del propio deportista, ¿no? Para que se ajustara, dándole unas instrucciones concretas, pues que él mismo se autodosificara, ¿no? Pero bueno, como digo, habría que tener experiencia y habría que hacer algunas pruebas. Pero digamos que para solucionar este problema, lo primero es, empezamos a entrenar con una carga ligera y realizamos
Aquí vamos a hablar de repeticiones necesariamente porque no estamos midiendo velocidad, por tanto hay que hablar de repeticiones, que es una segunda manera menos precisa, menos controlada que lo que hemos dicho anteriormente, pero que es una segunda solución al problema, ¿no? Y es no hacer más de 8 o 10 repeticiones con una carga ligera. Esa carga ligera, a medida que vayamos observando, y esto hay que hacerlo precisamente con la observación personal, subjetiva, de la persona, obviamente si el sujeto es muy consciente, está muy implicado y bueno, y tiene una buena capacidad de observación, el mismo deportista puede tomar decisiones de si no me ha sido más fácil realizarlo, ya noto que me pesa menos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto tendría que observarlo el propio técnico, el propio entrenador, ¿no? Bueno, pues una vez que se va observando que con esa carga absoluta, ese peso, se realiza la acción con más facilidad, pues aumenta un poco ese peso. Y entonces volvemos otra vez a la facilidad previa, es decir, a la facilidad o la dificultad con que empezó con la carga anterior. Una vez que se han hecho varias sesiones con esa carga y observamos que la facilidad vuelve a subir, vuelve a aumentar la facilidad, pues volvemos a aumentar la carga. Y siempre hacemos eso, entre 6 y 8 repeticiones más aproximadamente. Cuando aumentamos la carga hacemos 6 y cuando va siendo más fácil hacemos 8 y cuando es ya más fácil pues volvemos a aumentar la carga. Y así sucesivamente. Con eso un ciclista tendría, yo diría que en algunos casos años para poder entrenar sin otro tipo de artilugio o de necesidad de mecanismos de control. Obviamente es una alternativa a la medición de la velocidad, pero si no podemos, pues este es el camino. Difícilmente en un deportista, en un ciclista, tendríamos necesidad nunca de hacer ningún tipo de test si hay una buena observación de la ejecución. ¿Me entiendes? Es decir, esta es la vía real, no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de la vía real, de lo que hay que hacer. Todo lo demás, pues nos puede llevar a más confusión, a más desajuste, porque ahí veremos que cada uno de los ciclistas, pues lleva una evolución diferente, porque imagínate que hay 3 deportistas que han empezado con la misma carga, con 20 kilos, a hacer una flexión de pierna. Y vemos que la hacen fácilmente y todos más o menos con la misma dificultad. Pero al cabo de un mes, tú verás que con 30 kilos o con 40 kilos, vamos a dejarlo en 30 kilos, ya no tienen todos la misma facilidad y que un sujeto ha avanzado mucho más rápidamente que otro. Entonces, la modificación del peso está en función del cambio en la facilidad de ejecución. Y así el sujeto se va entrenando. Siempre que cada 2 o 3 semanas, depende de la frecuencia de entrenamiento, pero cada 2 o 3 semanas, nosotros podamos aumentar el peso para una misma facilidad de ejecución, estaremos asegurando y estamos seguros de que hay un efecto positivo y de que el sujeto va mejorando su fuerza, que va a repercutir necesariamente en la propia capacidad de pedaleo. Pero el ejercicio en este caso, que estamos hablando de una sentadilla, tendría que hacerse con una sentadilla completa, con esas cargas que estamos diciendo, con esas repeticiones y nada más. Eso va a producirle una fatiga muy ligera, no va a interferir para nada en ningún otro tipo de entrenamiento y si este entrenamiento no se hace en fatiga, pues evidentemente vamos a obtener más beneficio de este entrenamiento que si lo hiciéramos en fatiga o si lo hiciéramos y a continuación hiciéramos entrenamiento de bicicleta, ¿no? Entonces, este es el planteamiento básico sobre esta cuestión. Qué bueno. Pues para ir terminando, sí que me gustaría preguntarte por el trabajo de fuerza, pero encima de la bici, porque a veces por el tema de viajes, de competiciones, no se puede acceder a un gimnasio en meses, ¿no? En el ciclismo profesional sobre todo, o a veces por la especificidad, o ahora por el COVID. Y hay 2 formas quizás de trabajar la fuerza en bicicleta más comunes. Les voy a decir que las 2 y a ver qué opina de cada una. La primera sería, pues, una que me gusta a mí, que sería como simular el trabajo de gimnasio en una bicicleta, haciendo, por ejemplo, sprints
de 6-8 pedaladas con cada pierna a máxima intención de esfuerzo, con un desarrollo duro y recuperaciones amplias. ¿Les parece que esto tiene sentido o quizás o no? Bueno, este tipo de entrenamiento no es que se deba hacer o que se haga como un sustitutivo en sustitución del entrenamiento de gimnasio o en situaciones en las que no se puede tener acceso a un gimnasio, a un espacio adecuado, sino que debe hacerse siempre. Quiero decir, siempre que sí que no necesariamente cuando estamos en esas situaciones de viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que es otra forma, simplemente otra forma de entrenar la fuerza para el ciclista en una bicicleta. Entonces, esto, por una parte, no debe formar parte del entrenamiento cuando no se puede hacer otra cosa, sino que debe formar parte del entrenamiento siempre. Tiene que programarse de algunas sesiones, determinadas sesiones de este tipo de entrenamiento. Y en cuanto a lo que dices de 4, 5, 6, 7 pedaladas, pues es un número de pedaladas adecuado. Piensa que si hacemos eso con cada pierna, digamos, pues estaríamos haciendo equivalente a lo mejor sería como a una serie, ¿no? De 6, 7, 8 repeticiones, ¿no? Más o menos, cuando lo hacemos con un peso, ¿no? Añadido, con un ejercicio no específico, digamos. Bueno, pues esto no estaría mal. Aquí lo que hay que dosificar, lógicamente, es lo mismo que hemos dicho para el entrenamiento con un peso añadido. Y es marcar de manera progresiva o, marcar, digamos, o determinar la cadencia mínima a la que debemos llegar, Es decir, si un sujeto, digamos que va pedaleando habitualmente en un llano, pues no sé, a 100 pedaladas por minuto, 90, 100 pedaladas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, pues vamos a reducir esto a 70 pedaladas, por ejemplo, ¿no? O a X. Entonces, aquí la dosificación está en esto, Es decir, vamos en progresión, es decir, vamos a reducir para este desnivel del terreno, que en este caso podía ser llano, obviamente, estamos hablando de un terreno llano, pues la dosificación, o sea, la cadencia mínima, pues bueno, tiene que estar en tanto. Entonces, marcar la carga de entrenamiento tomando como referencia esto. Y después, el proceso de progresión, hay que acertar, digamos, en principio, con esa cadencia mínima. Tú tienes que elegir, porque como esas pedaladas las vas a hacer a la máxima velocidad posible, es decir, con el máximo empeño, pues tú tienes que elegir. Es un desarrollo que le permita una cadencia mínima de 100 pedaladas por minuto. Ten en cuenta que no va en un ritmo estable, cómodo, ¿no? O medianamente cómodo en un llano, no, sino que durante 6, 7, 8 pedaladas, pues va a ir a la velocidad máxima que puede, es decir, a la cadencia máxima que puede para ese desarrollo, ¿no? Entonces ahí la cuestión está en determinar y acertar con cuál va a ser. Esto no es problema, sino si se va reduciendo un poquito, no se baja mucho la cadencia, bueno, pues vamos siendo conservadores y al mismo tiempo vamos aumentando el estímulo, que no hace habitualmente, ¿no? Y el proceso de progresión de la carga, pues es lo mismo que si estamos en el gimnasio. Cuando el sujeto consiga pasar de una cadencia de 100 a una cadencia de 101, 102, etcétera, es decir, con ese mismo desarrollo, las mismas condiciones, claro, aquí está el problema que si el viento, que si tal, no sé qué, pero bueno, eso más o menos se puede ajustar aproximadamente. Cuando con ese desarrollo consiga una cadencia algo mayor, pues ya sabemos que ha tenido efecto el entrenamiento. Y se puede tomar la decisión de decir, bueno, pues vamos a poner un piñón menos o vamos a poner X, ¿no? Lo que sea, o una multiplicación que me dé, en vez de 5 metros por pedalada, que me dé 5,4, 5,3, en fin, ya eso es una cuestión de ir ajustándolo, ¿no? Que sea un ligero aumento de la resistencia. Entonces el sujeto bajará otra vez la cadencia para ese desarrollo e irá repitiéndolo X número de veces hasta que llegue a un día
en pocos días, no tiene por qué ser mucho, porque si no es que no mejora, pero bueno, en una serie de sesiones se observa que consigue una cadencia mayor, ¿no? Hoy día, como tienen delante la cadencia, pueden medir la cadencia, dicen, bueno, he alcanzado una cadencia máxima de tanto. Dice, bueno, pues esto quiere decir que ha mejorado el rendimiento, ¿no? Hay que controlar también el peso corporal y eso, ¿no? Para que, bueno, siempre puede tener una influencia, pero bueno. Y esa es la forma de entrenar con ese tipo de entrenamiento de fuerza, que es otro tipo de entrenamiento de fuerza más. El ciclista, desde que se levanta hasta que se acuesta, si hablamos de entrenamiento, lo único que puede hacer es entrenar la fuerza. Unas veces la entrena subiendo un puerto, otras veces en un llano, otras veces en terreno más o menos favorable, otras veces menos, y otras veces haciendo aceleraciones máximas a partir de un desarrollo determinado, y otras veces en el gimnasio. Pero siempre el hombre no puede hacer otra cosa más que eso, que entrenar la fuerza. Sí, menuda lección. Pues ya le pregunto por el otro tipo más tradicional, aunque imagino que lo que me dirá, pero otro tipo que se ha hecho mucho en el ciclismo, ¿no? Para trabajar la fuerza es series submáximas, por ejemplo, de 3, 4, 5 minutos a cadencias bajas o más bajas que la que haríamos en la realidad o en competición, ¿no? Imagine, pues, por ejemplo, a 60 de cadencia cuando lo normal es 90 y durante mucho tiempo, ¿no? Acumulando un total, pues a lo mejor de 240, 270 pedaladas con cada pierna. ¿Tiene esto algún beneficio desde el punto de vista de la mejora de la fuerza? Bueno, eso también tiene, evidentemente. El problema que se puede plantear aquí, y es que el grado de fatiga sea excesivo, porque quizá en el punto anterior no hemos hablado de las series o de las veces que se puede hacer esto. Y las veces, estamos hablando del entrenamiento anterior que hemos estado comentando. Sí. Esas series de 6, 7, 8 pedaladas, pues, hombre, en primer lugar tienes que pensar si se hacen esas pedaladas desde parado o si las haces desde a una velocidad determinada que se cambia, o sea, que eso también hay que controlarlo, ¿no? Digamos, vamos a una velocidad normal de, no sé, 20 y tantos kilómetros por hora y decimos, venga, cambia el desarrollo y a continuación, sin parar la bicicleta ni nada, hacemos la serie. Eso sería una forma lógica de hacerlo, ¿no? Porque arrancar es demasiado fatigoso, ¿no? Arrancar de cero. Entonces, suponiendo que se hiciera así, ahí el número de veces que hay que hacerlo estaría determinado precisamente por la pérdida de cadencia. Es decir, en cuanto el sujeto que lleva su medidor de cadencia viera que la cadencia baja, pues digamos, vamos a suponer como un 5, un 10%, por ejemplo, ¿no? El número exacto aquí no te lo... En fin, pero es cuestión de probar y mirarlo. Baja esa cadencia, se ha terminado la serie, ya no hace más serie, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque estamos, por lo menos decidimos eso, y en función de esa decisión nosotros lo que hacemos es analizar el efecto que se va produciendo. Y podemos decir, bueno, cuando hace serie hasta que pierde la cadencia la pierde un 10%, un 5%, por ejemplo, ¿no? Eso ya de 5 al 10, una cosa así, más o menos. Entonces ya no se hacen más series, ya ha terminado ese tipo de entrenamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que también ese tipo de entrenamiento debe venir precedido de un calentamiento y que después de ese entrenamiento pues tampoco es una cuestión de hacer el día de más kilómetros, tampoco, ¿no? Sería un entrenamiento, un día que los kilómetros sean menos, ¿no? Bien, y con respecto al otro procedimiento, pues el problema está en el grado de fatiga que se genera, ¿eh? Obviamente el ciclista en ocasiones tiene que verse sometido a ese tipo de esfuerzo en el que, bueno, que va a una escapada o que son los últimos 20 kilómetros antes de la meta, que todo el mundo va ahí a toda velocidad y se están intentando, sí, que ese tipo de esfuerzo obviamente se da en la propia competición, ¿no? Pero entonces aquí digamos que es otro tipo de entrenamiento de fuerza, evidentemente, donde tú vas a poner en funcionamiento unos mecanismos diferentes, pero que hay que valorar si también esto forma parte, ¿no?, de las necesidades de un ciclista en distintas circunstancias, ¿no? Entonces eso puede ser un tipo de entrenamiento, pero el efecto
y la bondad de ese entrenamiento va a venir determinado también por el grado de fatiga. Entonces, lo que hay que empezar a analizar y a explorar es qué va ocurriendo con distintos grados de fatiga. Y bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? Entonces, por una parte, analizar hasta qué punto esto es necesario porque se corresponde con necesidades de competición concretas que se dan en la competición. Hay que ver el grado de fatiga que se genera y hay que ver la frecuencia con la que se hacen estas sesiones, estas series, ¿no? Que en este caso no serían muchas, lógicamente, porque el sujeto va a terminar exhausto, ¿no? Si el sujeto termina exhausto, sería dudoso que fuera efectivo, ¿eh? Sería dudoso que fuera efectivo, ¿no? El sujeto puede llegar exhausto un día en una prueba, pero en el entrenamiento llegar a situaciones de fatiga extrema muy alta, pues probablemente no sea necesario ni sea lo más positivo, ¿no? Pero bueno, eso hay que ir viéndolo en función de cómo reacciona el sujeto, ¿no? Y en estos casos también hay que tener en cuenta que si ponemos a todos los sujetos, a un grupo de sujetos, venga, vamos a hacer este tipo de entrenamiento y todos van al mismo ritmo, no tengan la menor duda de que cada uno está haciendo un entrenamiento diferente, ¿eh? Entonces, eso también es una cuestión muy importante, ¿no? Independientemente de que vayan poniéndose en cabeza cada uno, si van en grupo, para que cada uno tire, en fin, todo esto hay que matizarlo. Esto no se puede controlar lo mismo que si estuviéramos en el gimnasio, obviamente, ¿no? Que se puede tener un control muy preciso, ¿no? Del grado de esfuerzo que ha hecho cada uno. Pero la idea hay que aplicarla y mantenerla igualmente, ¿no? Porque eso es el entrenamiento en sí mismo, ¿no? Bueno, pues más o menos esto es la cuestión, ¿no? Genial, pues muchísimas gracias por toda esta clase magistral. Ya, para terminar, simplemente quería preguntarle qué le motiva o qué te motiva para los próximos años, que te apasionaría saber y que nos dejes una canción que te guste o que te haya marcado para terminar con buen sabor de boca la entrevista. Bueno, pues no sé, pues hombre, yo creo que el futuro a mí personalmente no me da igual una cosa que otra. No tengo, pero yo creo que la orientación, lo que realmente va a beneficiar la mejora de la metodología del entrenamiento es el grado de control y de conocimiento que tengamos sobre la carga que aplicamos y la medición del efecto que se produce. Cuanto más se perfeccione, más se ajuste, mejor se conozca el grado de esfuerzo, la dosis de esfuerzo, el grado de fatiga que generamos en cada sesión de entrenamiento y paralelamente o simultáneamente vayamos comprobando qué efecto va teniendo ese grado de esfuerzo, la metodología del entrenamiento no mejorará. Si hablamos especialmente del entrenamiento que entendemos para como entrenamiento de fuerza, para entendernos en este caso, no es porque los demás no lo sean, como ya hemos dicho, sino que para entendernos lo que es entrenamiento de fuerza, podemos decir que hasta la fecha no ha habido una metodología de entrenamiento, no ha existido. Y las recomendaciones, las conclusiones, las aplicaciones prácticas que se han ido dando durante las últimas décadas, digamos desde hace prácticamente un siglo, casi, pues realmente todas se han basado en datos falsos. ¿Por qué? Porque nunca se ha sabido cuál ha sido la carga, la intensidad, sobre todo, que ha producido un determinado efecto. Y como esto no se ha sabido, realmente no se ha tenido una metodología, porque es imposible modificar, ajustar, mejorar una metodología si no conoces la carga de entrenamiento que ha producido un determinado efecto. Es decir, podemos decir que hasta la fecha no ha existido metodología, ha existido intentos. Obviamente todo esto es un proceso necesario porque no se puede
aplicar a la perfección todos los conocimientos desde un principio, sino que esto es un proceso, es verdad, pero hasta la fecha, todo el mundo, incluyéndome yo, naturalmente, hemos obtenido resultados determinados, pero nunca sabiendo cuál ha sido realmente el estímulo que ha provocado un determinado efecto, tanto si el efecto es positivo como si es negativo. Y por tanto nunca ha habido una metodología, ha habido un intento, ha habido una práctica, pero hasta el momento no ha habido. Con el control de la velocidad de ejecución, tanto de la primera repetición como del resto de las repeticiones de una serie o del conjunto de la serie, nosotros ya tenemos una información que probablemente sea suficiente o casi suficiente, digamos, para poder, digamos, conocer con alta precisión qué relación hay entre el estímulo y el efecto. Y dándonos cuenta, precisamente en este caso, que el mismo estímulo, pues, el mismo estímulo aparente o el mismo estímulo, digamos, mecánico, puede tener un efecto muy distinto para cada persona. Y por tanto, como lo sabemos, nosotros podemos ajustar ese estímulo mecánico a cada persona. Es decir, usted tiene que hacer 6 repeticiones y usted puede hacer 8 y usted puede hacer 10. Hasta ahí podríamos llegar incluso, ¿no? A esa diferencia, ¿no? ¿Para qué? Para hacer el mismo tipo de esfuerzo. Pero es que además resulta que al sujeto que hace 4 nada más puede tener un efecto mayor que el que hace 10. Eso depende también de las características de los sujetos, del potencial de adaptación que tenga cada sujeto. Es decir, ese es el mundo del entrenamiento, que hasta ahora pues ha sido, los planteamientos han estado muy lejos de aproximarse a estos reconocimientos de las características del estímulo, de la medición del efecto y de la respuesta individual de cada persona, de cada deportista, ante los estímulos de entrenamiento, ¿no? Entonces, en esa vía, pues cuanto más se mejore, pues más beneficioso será para todos los deportistas y para sus entrenadores, naturalmente. Pues eso es más o menos lo que te diría en ese sentido. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan José. La verdad que ha sido un honor, de verdad, poder hablar contigo. Y bueno, te lo agradezco de veras. Un abrazo. Pues nada, hasta luego. Adiós. Me detengo en las miradas, me escapo detrás, son como bandadas de grises palomas, azules, rojas, de todos los colores, solo busco refrescar estos calores. Me detengo en las miradas, con los ojos que me miran, me puedo escapar, solo busco fijar esos vivos momentos, miradas limpias o pálidas miradas, solo busco alegrarme la mañana. Te confieso que no atino a encontrar la calma, nada ansío más y es lo que menos tengo. Se va el alma silenciosa por la ventana, detrás de algunos ojos azul sediento. Ay del que se enamora hasta en un desierto. Dame descanso, como quien da un refresco. Tu mirada vuela, calma, vuela. En las calles es una flecha que alivia el tiempo de los poetas. Tu mirada vuela, calma, vuela. En las calles es una flecha que alivia el tiempo de